Jesús había sido presentado ante 3 sucesivos y perversos tribunales. En todos ellos estuvo Judas. Lo había hecho desde el Getsemaní, donde vio cómo los apresadores de Cristo, actuando según sus instrucciones, lo ataban firmemente. Judas había pensado que se libraría y por lo tanto él se podía quedar con sus 30 monedas. Pero con asombro vio que el Salvador se dejaba llevar. Ansiosamente lo siguió desde el huerto hasta el proceso delante de los gobernantes judíos. A cada movimiento esperaba que Cristo sorprendiese a sus enemigos presentándose como Hijo de Dios y anulando todas sus maquinaciones y poder. Pero mientras hora tras hora transcurría y Jesús se sometía a todos los abusos acumulados sobre él, se apoderó del traidor un terrible temor de haber entregado a su maestro a la muerte. Cuando el juicio se acercaba al final, Judas no pudo ya soportar la tortura de su conciencia culpable. De repente, su voz ronca cruzó la sala, haciendo estremecer de terror todos los corazones. ¡Es inocente! ¡Perdónalo, oh Caifás! Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. «He pecado», les dijo, «porque he entregado sangre inocente». «¿Y eso a nosotros qué nos importa?», respondieron. «Allá tú». Corriendo hacia el sitial del juez, Judas se aferró al manto de Caifás, le imploró que soltase a Jesús y declaró que no había hecho nada digno de muerte. Caifás se desprendió airadamente de él, pero quedó confuso y sin saber qué decir. La perfidia de los sacerdotes quedaba revelada. Era evidente que habían comprado al discípulo para que traicionase a su maestro. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí. Los jefes de los sacerdotes recogieron las monedas y dijeron: «La ley no permite echar esto al tesoro porque es precio de sangre». Así que resolvieron comprar con ese dinero un terreno conocido como Campo del Alfarero para sepultar allí a los extranjeros. Por eso se lo ha llamado Campo de Sangre hasta el día de hoy. Más tarde, ese mismo día, los que iban llevando a Jesús al Calvario pudieron ver que Judas se había ahorcado. Su peso había roto la soga con la cual se había colgado del árbol. Al caer, su cuerpo había quedado horriblemente mutilado y los perros lo estaban devorando. Sus restos fueron inmediatamente enterrados, pero hubo menos burlas entre la muchedumbre y más de uno revelaba en su rostro pálido sus pensamientos íntimos. La retribución parecía estar cayendo ya sobre aquellos que eran culpables de la sangre de Jesús. Pero Pedro, el otro discípulo que también negó a Jesús, cuando vio una mano sacrílega que lo hería en el rostro, no pudiendo soportar ya más la escena, salió corriendo de la sala con el corazón quebrantado. Siguió corriendo en la soledad y las tinieblas, sin saber ni querer saber a dónde. Por fin llegó a Getsemaní. Recordó con remordimiento que ahí mismo Jesús había llorado y agonizado en oración solo, mientras que aquellos que debieran haber estado unidos con él en esa hora penosa estaban durmiendo. Angustiado al saber que había añadido la carga más pesada a la humillación y el dolor del Salvador, en el mismo lugar donde Jesús había derramado su alma agonizante ante su Padre, cayó Pedro sobre su rostro y deseó morir.